En la lección anterior explicamos para qué sirve la función izquierda. Ahora, en esta lección, nos enfocaremos en aprender la función derecha. Es una de las funciones esenciales a la hora de trabajar con textos, también conocida como write para la versión en inglés. La función derecha pertenece al grupo de funciones de texto que nos ayudan a extraer contenido de una celda en dirección de derecha a izquierda. La función derecha devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Nos permite extraer un número determinado de caracteres contándolos a partir de la derecha del texto. Esta función de Excel nos ayudará a obtener textos de una celda a partir de la derecha y es muy sencilla de utilizar ya que solo necesita dos parámetros o argumentos para funcionar. La sintaxis de la función es igual, seguido del nombre de la función, que es derecha, y entre paréntesis los argumentos de la función, texto y número de caracteres. El primer argumento, texto, es obligatorio. Es la cadena de texto de la que queremos extraer los caracteres. Podemos introducirlo directamente entre comillas o a través de una referencia a una celda que contenga el texto. El segundo argumento, número de caracteres, es un argumento opcional. Especifica el número de caracteres que deseamos extraer con derecha. Aquí debemos indicar cuántos caracteres queremos extraer desde la derecha. Número de caracteres debe ser mayor o igual que 0. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, la función derecha devolverá todo el texto. Si no introducimos ningún valor, Excel entiende que solo queremos extraer un carácter de la cadena de texto. Si tenemos un texto en la celda B2 y utilizamos la función derecha y como número de caracteres ingresamos el número 5, nos va a devolver la palabra terna porque está trabajando con el texto de la celda B2 y solamente va a extraer los 5 últimos caracteres de la derecha a izquierda. Ahora veremos un ejemplo simple usando la función derecha para dejar claro su funcionamiento. En la celda B3 tenemos el texto Universidad San Martín de Porres. Si en la celda B5 insertamos la función derecha, haciendo clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula, y luego a continuación seleccionamos la categoría texto, ubicamos la función derecha, doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Acá debemos ingresar los argumentos. El primero es el texto, el cual es obligatorio. Es la cadena de texto que contiene los caracteres que deseamos extraer. Y en nuestro ejemplo, el texto con el cual vamos a trabajar y del cual deseamos extraer se encuentra en la celda B3. Podemos escribir B3 o hacer clic a la celda que contiene el texto con el cual vamos a trabajar. En este primer ejemplo vamos a omitir el segundo argumento, número de caracteres, que es opcional, y hacemos clic al botón aceptar. Tal como lo esperábamos, la función derecha devuelve el último carácter de la cadena de texto, ya que al omitir el segundo argumento, la función supone que deseamos solo un carácter. Por eso que nos devuelve solo la letra S. Obtendríamos el mismo resultado si utilizamos la siguiente fórmula. Igual derecha entre paréntesis B3, o punto y coma 1 y cierra paréntesis. Si por el contrario necesitamos extraer más de un carácter, entonces debemos especificar la cantidad exacta en el segundo argumento de la función derecha. Ahora deseamos extraer los 6 últimos caracteres de la cadena de texto que se encuentra en la celda B3. Entonces, en la celda B6, nuevamente insertaremos la función derecha. Y como argumentos de la función ingresaremos en texto, va a ser la misma celda B3 porque contiene el texto de Universidad San Martín de Porres con la cual vamos a trabajar. En esta ocasión ingresaremos el segundo argumento, número de caracteres, que en este caso será 6, porque deseamos extraer los 6 últimos caracteres de la cadena que se encuentra en la celda B3. Luego clic al botón aceptar.
Como observamos, Excel nos devuelve la palabra porres. Por último, podemos probar especificando un número de caracteres mayor a la longitud de la cadena de texto. Simplemente obtendremos como resultado la misma cadena de texto. Por ejemplo, si editamos la función que se encuentra en la celda B6, primero seleccionamos la celda, luego clic al icono FX, que se encuentra en la barra de fórmula, para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función y poder editar los argumentos. En el argumento número de caracteres modificaremos el número 6 y colocaremos 50. Y después clic al botón aceptar. Observamos que como en el segundo argumento hemos colocado el valor o el número 50, que excede la longitud de la cadena de texto de la celda B3, por lo tanto la función derecha devuelve la cadena de texto completa, es decir, Universidad San Martín de Porres. En la siguiente hoja tenemos una columna con el número de producto, que se encuentra en la columna A, conformado por 7 caracteres, y necesitamos extraer solo los 4 últimos caracteres del número de producto. Para realizarlo utilizaremos la función derecha. En la celda J3 insertaremos la función. Igual que en los casos anteriores, clic al icono FX o utilizamos cualquier método explicado en lecciones anteriores para abrir el cuadro de diálogo de insertar función. Y luego seleccionamos la función con la cual vamos a trabajar, que es derecha. Doble clic sobre la función y una vez que abrimos el cuadro de diálogo de argumentos de la función, ingresaremos los argumentos. En texto, será la celda que contiene el dato con el cual vamos a trabajar, es decir, el número de producto, que se encuentra en la celda A3. Hacemos clic sobre la celda y luego en número de caracteres ingresaremos la cantidad de caracteres que deseamos extraer. En nuestro caso deseamos extraer los 4 últimos caracteres. Colocamos el número 4. Podemos observar que en el primer argumento texto no aparece el nombre de la celda 3, sino aparece el número de producto. Eso es porque hemos definido anteriormente como tabla. Luego clic al botón aceptar. Podemos observar que ahora nos aparece los 4 últimos caracteres o dígitos del número de producto que se encontraba en la celda A3. Como previamente hemos definido los datos como tabla, no es necesario completar con el controlador de relleno, automáticamente lo hace. De esta forma nosotros podemos utilizar la función derecha en Excel y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.